Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, su Señor. El Señor Rubén, Pastor José Paz de la que gira la asamblea, los llamados de su Shem, de su nombre, Isaías 43:7. Ya no le acabó la gloria y la honra del Todopoderoso, único digno de ser exaltado. Nuestro Adón, nuestro Adonai, Yeshua, exaltando su Shem, su nombre. Que pueden acompañar, amados hermanos y hermanas, para inicio del estudio de esta palabra que a Dios santo con su Torah, su ley, sus instrucciones de vida, con Yehezkel, Ezequiel, amados hermanos. Para continuar, no nos quedamos en el estudio pasado, donde le acabó la gloria a Yeshua, y que está su nombre. Continuando en ese Shabbat, el día de reposo, es como sábado, pero el Shabbat es el día de reposo que Dios nos dejó para que lo honremos, para que reposemos, para que estemos sudados en su palabra en él. Bendito sea su Shem, su nombre, por eso, como lo dijo el Eterno en Shemot de Éxodo 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bendito sea su Shem, su nombre. Acompáñame a Yehezkel, a Ezequiel, amados Sahim, Veafayot, versículos del 6 al 11. Bendito sea Yeshua, no hay como él. Yehezkel, que es Ezequiel, amados Sahim, Veafayot, capítulo 9, del 6 al 11. Bendito sea Yeshua. Bendito sea el nombre de nuestro Adonai, el Señor Yeshua HaMashiach, se les dar palabra Kadosh Santo. Amén. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, y a niños y nashim, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi mitad santuario. Comenzaron pues de los varones ancianos que están delante del viejo templo. Y les dijo: contaminad la bel casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Adón Yahweh, destruirás a todo remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la Beit Israel, casa de Israel, y de Judá es grande sobremanera. Pues la Eres tierra está llena de sangre, y la Iris ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Yahweh la Eres tierra, y Yahweh no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura, respondió una alabar palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Amén. Bendito sea Yeshua. No hay nadie como el Eterno. Cuando se acabó, gloria a Yeshua. La voz de Yeshua es muy fiel, él es muy digno de ser exaltado y de recibir la honra y la gloria solo de ti. Todo poder sobre nuestro amo, nuestro Adón Yeshua. Sigue exaltando y dando la gloria a Yeshua. Vamos a una tefila, una oración, amados sin yo, poniendo todo delante del Eterno, y disponiéndonos para gozarnos, sudar en su palabra, prestando con atención, sudar su palabra para atesorarla en los corazones y ponerla por obra, dando fruto del 100, del 60, del por uno. Y vamos a una tefila disponiéndonos para gozarnos de su bendita palabra Kadosh Santo. Bendito sea Yeshua. Baruch Kadosh, bendito Padre Santo, amado Melech Rey Yeshua. Te doy toda la ti, Yeshua, por tus bondades y tu rahamim. Gracias, Yeshua, porque has sido tan fiel, tan bondadoso. Es muy digno ser exaltado. Te doy toda la porque tu rahem, Yeshua, en tu rahem, tu misericordia, su mente nos reunimos en tu Shabbat, en tu día de reposo, aquí en tu Beit Tefilá, en tu casa de oración, Yeshua, en este yom, en este día hermoso que nos has dado, Yeshua. Poder estudiar juntos toda tu palabra, nos da la vida, las fuerzas. Es un privilegio estar aquí reunidos. No hay nadie como tú que nos da la vida, nos sostienes, son nuevas. Cada boca de mañana tu rahamim misericordias. Tú que necesitas un madero, quien creaste los Shamay, la Eretz, esta tierra, todo, que nos da la vida. No hay nadie como tú. Bendito sea tu Shem, tu nombre, Yeshua. Te ruego que seas haciéndolo, te ruego. Estás hablándonos y atrayéndonos, estás abriendo nuestro entendimiento para entender y comprender tu palabra, para ponerla por obra, interpretándola correctamente, dando fruto del 100 al 60 y 30 por uno. No son los hacedores, tú te complaces en los hacedores de tu bendita Torah.
tu ley, tus instrucciones de vida. No hay nadie como tú, atráenos, te lo ruego, Yeshua. Sigue alumbrándonos con tu preciosa luz, alumbrando tu entendimiento, reprendiendo todo vencimiento, toda perturbación a Satán, todo ruach, que no te glorifique, que no te le acabó la gloria y la honra, glorificándole, Yeshua, porque solo queremos escucharte a ti, tu hermoso Cristo luz. Que sea tu ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, en medio nuestro, trayéndonos a toda emet, ¿verdad? A toda sedacá, Yeshua. Atráenos, alúmbranos con tu preciosa luz. Queremos escucharte el día tanto que lo gocemos y que salgamos edificados. Los que tenemos corazón dispuestos para tener tu hablar tu palabra, dando fruto del cielo, al 60 de por uno. Hoy todo alabamos, muchas gracias por tu bondad, tu gran misericordias. Bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo pongo todo a ti, exaltándote y dándole a cabo la gloria y la honra a tu bendito y hermoso Shem nombre. En tu bendito Shem, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bendito sea el Eterno. Bendito sea Yeshua, no hay nadie como Él. Nadie se compara. Nadie se compara a Yeshua, solo les digo, bendito sea su Shem, su nombre por los siglos de los siglos. Él es sobre todo es Elohim, Él es el Melech. Abraham, Rey de Reyes, Adon Adonim, Señor de Señores, bendito sea su Shem, su nombre, saltando todopoderoso las Kadosh, amado nuestro Padre Santo, amado Yeshua, Él es muy digno, no hay nadie como Él, se lo acabó con su bondad, las misericordias, reuniéndonos aquí en ese día, su Shabbat, su día de reposo, bendito sea su Shem, su nombre. Continuando con lo que hemos estado viendo, hermanos y hermanas, en ese tema que hemos estado viendo, esa serie que hemos estado viendo, ¿no? Ya varios estudios hemos estado viendo de esta serie, varios estudios hemos estado viendo de la vida de Yehezkel, lo que hemos estado viendo de la vida de Yehezkel, de este Naví profeta. Hemos estado viendo muchos puntos importantes que vemos en la vida de Yehezkel, aquí en el Sefer, libro de Yehezkel, Ezequiel, lo conocemos como Ezequiel, pero su nombre hebreo bíblico es Yehezkel. Y eso lo cambia todo, porque el hebreo bíblico, ese es el idioma Kadosh, santo del Eterno, y vemos que es un idioma tan hermoso, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que no se compara, porque querer interpretar una palabra, como vemos aquí el nombre de Yehezkel, cuanto más el nombre del Todopoderoso, nuestro Salvador, Yeshua, cambia todo, no significan lo mismo. Es como Yeshua, que sabemos que su nombre Yeshua, Yahweh es salvación, y no Jesús. Jesús totalmente es otra cosa, para nada, se pierde significado, y no es el nombre de nuestro Mesías, nuestro Mashiach. No es el nombre del Eterno, del Todopoderoso. Su nombre no es Jesús, sino Yeshua. Él nació siendo judío. El nombre judío hebreo nunca cambia. Tú lo puedes querer interpretar. No, eso cambia el significado. Su nombre no es Jesús. Eso ni siquiera existía en ese tiempo. Ese nombre. Su nombre es Yeshua, Yahweh es salvación. Es el nombre sobre todo nombre. Nació siendo judío. No hablaba el eterno español ni inglés aquí en la tierra. No. No le llamaban Jesús. No, su nombre es Yeshua, Todopoderoso. Es el nombre a quien el Eterno le dijo por medio del ángel de Malach, Gabriel, que lo nombraran Yeshua, porque él sabrá sobre sus pecados. Por eso Yeshua significa Yahweh salva, Yahweh salvación. Bendito sea Yeshua. No hay nadie como él. Y como vemos de Yehezkel, como vimos en su nombre también, que significa, pues, Elohim fortalece. Elohim es quien fortalece. Y lo vemos hermosamente como el rol tomado en su nombre. En él, pues su nombre, ¿verdad? Como ese rol lo vemos en él, pues. En su nombre vemos que está ese significado de Elohim fortalece. Y lo vemos en su vida. Vemos como el Eterno cuando lo llama, le dice que no tema, que lo iba a fortalecer, como recordándole su nombre. El Eterno lo sabe todo. Él son los nombres, Él es todo. Bendito sea Yeshua. Y es que Elohim fortalece, le está recordando su nombre, acuérdate. Tiene un significado. Es muy importante, pues tiene un significado, tiene peso sobre la vida de uno. Y como es que el Eterno tiene ese propósito para él. El Eterno tiene un plan para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos procedan a Teshua, al arrepentimiento. Dice el Eterno, y en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh.
Pensando shalom, paz y no de mal, parados el fin que esperáis. Él quiere solo lo bueno para nosotros. Él quiere que nos salvemos. Él quiere que estemos con Él para siempre. Que obtengamos vida eterna, salvación, por medio de Él. Pero sí, es solo por medio de Él. Si seguimos su sacrificio, si seguimos las buenas nuevas de salvación, las besoras, las buenas nuevas de salvación, si venimos delante de Él y nos humillamos. El Señor nos va a dar su palabra de vida. Es de nosotros. Él anhela que veamos a Él. Él, de a cada uno, delante de la fundación del mundo, ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Como dice el Eterno, como aquí en Ezequiel, que no quiere la muerte del que muere. No quiere la muerte del impío. Dice, convertidos pues y viviréis, bendito sea Yeshua. No hay nadie como Él. Él está sobre todo. Y continuando aquí, del versículo 6 al 11, al terminar el capítulo, el versículo 11, vemos aquí algo fuerte. Y como habíamos pausado el último estudio, leyendo del 1 al 5 del capítulo 9, aquí donde estamos de Yehezkel, vimos el Eterno esa encomienda que da a sus siervos, porque vemos que habían 6 varones, que tenían cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir, para ejecutar los juicios del Eterno, sus juicios justos. El Eterno no trae castigo, no trae juicios porque quiere vernos sufrir, no, sino porque hay rebeldía constante y porque nos advirtió de muchas maneras, pero no queremos entender. Porque Él advierte y nos corrige, nos reprende, pero si no queremos entender bien los juicios, porque Él no puede ser burlado y no tiene punición del culpable. Y si Él está en la ira grande, la misericordia, pero no significa que nosotros podemos abusar de su gesed, su gracia, su misericordia. No. Él es justo. No puede ser burlado. Él es Kadosh, Él es santo. Y Él no va a tolerar la inmundicia. No. Él trae justicia. Él nos castiga. Él nos reprende, Él nos disciplina. Y si no queremos entender, si hay rebeldía y terquedad, y nos habla el Eterno de muchas maneras, como nos ha hablado, bendito sea su Shem, bendito sea su nombre. Nos habla de muchas maneras, pero si no queremos entender, vienen los juicios. Y como sabemos, viene el gran juicio final. Estamos en tiempos finales, ya viene el fin. Vimos en el capítulo 7 como hablaba el Eterno. Veíamos el estudio pasado del fin que venía sobre Israel. Habla del fin que iba a venir sobre los 4 extremos de la tierra. Y luego le dice, pero viene ahora tu fin ahorita. De Jerusalén. Y sí fue destruida Jerusalén no tanto tiempo después por los babilonios. Porque el Eterno es fiel a sus promesas. Él trae juicio. Porque no se quiere atender a su palabra. Ya vimos las cosas terribles que hacían el pueblo. Hemos visto si eran muy rebeldes o casi rebeldes. Como que lo vimos más de lleno en el capítulo 8 de las abominaciones que se movían. No solo en el pueblo, todo el pueblo está atestado de iniquidad. En rebeldía en contra de la Torah, desechando la Torah. Pero las rebeldías, las abominaciones que se movían dentro de Jerusalén, su ciudad Kadosh Santa, dentro del templo. Una más fuerte, que había hombres ahí, 25, creo, ¿verdad? 25 hombres, ¿verdad? Que tenían sus rostros al sol y sus espaldas vueltos al templo. El Todopoderoso aleja al templo de Yahweh. Claramente dando la espalda del Eterno, no me importa, adorando al sol. Fíjense la terrible abominación que estaban haciendo esos hombres. Pueblo del Eterno. Y ahí, en el lugar Kadosh Santo, es algo terrible. La iniquidad es algo terrible. Lo que hacía el pueblo. Por eso vemos aquí, el capítulo 9, vemos aquí de los juicios, el Eterno decretando. Vemos aquí, como vimos en el 3, el estudio pasado, la cabo del Eterno se elevó y se encima del querubín, sobre el cual había estado y se elevó. Y el Eterno llamó al varón vestido de lino, que tenía su sitio el tintero escribano. Ese tenía la encomienda del Eterno de pasar por el Sinai, para poner una señal. Para poner esa señal de los que son de Él, pues, de Yahweh, del Todopoderoso. Es una señal a los que gimen, a los que se vuelven por ver tanta maldad, a los que no tienen parte en la iniquidad del pueblo, a los que no fueron partícipes de los pecados del pueblo, a los que se mantuvieron que en santidad y los que guardaban Torah, los que no tuvieron parte en todas las inmundicias y abominaciones que hacían el pueblo. A esos pones una señal, los que gimen por todas esas abominaciones, que no tienen parte, sino que se han santificado, se han apartado. Lo mismo como el Eterno le dijo a Sardis,
Yo sé que hay unas pocas personas contigo que no han manchado su ropa, que se han mantenido en santidad, pues, libres de pecado. Eso de mantener tu ropa blanca es estar libre del pecado. Y no hay que duchar en santidad, no practicar el pecado, no, el que practica el pecado es de Casatán, eso ya lo sabemos. De Casatán así es sencillo. Así de sencillo del adversario, pues del diablo, de no reprende al maligno. Solo los que viven en que duchan santidad. Está hablando de los que guardan Torah, los que fueron lavados por la sangre del Cordero, los que lo recibieron a Yeshua en sus vidas, fueron bautizados, creyeron en él, bautizados, inmersión, tevilá en su Shem nombre, y los que han vivido en que duchan santidad, pues, tevilá inmersión en su Shem, viviendo en que duchan santidad, guardando Torah. Porque guardar Torah y vivir en que duchan santidad nos aleja del pecado. Guardando la Torah, en santidad, que duchan, vivimos alejados del pecado. Porque el pecado no nos domina. Cuando guardamos Torah, cuando nos entregamos a Yeshua y tenemos la mirada en él, en Yeshua, Todopoderoso. Esos son los que tienen sus ropas blancas. Bendito sea Yeshua. A esos, como les dijo a Sardis, ellos van a estar conmigo. Como a estos también. Vemos eso. Hablando de este remanente, así como Sardis son los pocos, tristemente pocos, porque son pocos los entendidos. Son pocos los que se salvan, porque son pocos los entendidos, los que guardan Torah, los que reciben el mensaje y se abstienen de toda especie de mal. Son pocos, porque la mayoría de la gente quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo lo malo, conscientemente, porque el Eterno a todos les dio una conciencia, aunque unos no conozcan de la palabra. Muchos dicen, ¿y cómo va a pasar en el juicio los que vivieron en las selvas tropicales? Lo va a condenar porque no creyó en Yeshua. Pero que no. Les dio una conciencia de acuerdo a lo que ellos conocían y sus leyes tribales que tenían. Si ellos vivieron bien, porque todos tenemos conciencia, y hicieron lo que era bueno, como ellos entendían, como ellos fueron enseñados, ellos van a ser salvos. Porque Yeshua no va a condenar, porque no se le fue predicado, no. Él es un juez justo. Por eso le dio a todos una conciencia. Por eso dice, los que vieron bajo la Torah serán juzgados. Y los que no bajo su conciencia. El Eterno va a juzgar a cada uno por sus obras. Él es un juez justo. Él no es injusto. Él es justo. Él es soberano. No hay nadie como Él. Él va a pagar a cada uno por sus obras. Eso sí, bendito sea Yeshua. Él no cambia. Por eso quiere que nos apercibamos. Pero conociendo Torah es un privilegio. Es un privilegio que conozcamos Torah. Gracias al Eterno, guardando sus fiestas que nos da el Eterno. Es un privilegio. Pero si lo despreciamos, apartándonos del Eterno, yéndonos tras nuestra carne, tras las pasiones pecaminosas, desviándonos de Torah, tendrán consecuencias bien fuertes, porque no puede ser burlado todopoderoso. Él es muy digno, es exaltado, con tanta gloria de Yeshua. Aquí habla de un remanente. Lo vemos en sinfonías, lo vemos, como dije, los de Sardis, hay un remanente, los entendidos. Lo vimos hace poco, lo de Mijam y Keas también. ¿Qué vemos aquí? Y ya vemos, después que les puso señal, ya a los otros, los que tenían su instrumento para destruir, pasar, matar, joven, fíjese, fuerte. Es bien fuerte lo que decreta el Eterno, pero Él es justo. Hasta jóvenes, niños, mujeres, que no quede ninguno. Pero fíjense, como les mencioné, a los que tuvieran esa señal, no os acercáis. Fíjense, haremos los siervos de ese remanente, los siervos del Eterno que guardan Torah, tienen que duchar santidad, bendito sea Yeshua. Pero fíjense lo impactante también, como leemos aquí, comenzaréis ¿dónde? ¿En el barrio? No, por mi santuario. Fíjense, ¿por qué desde el santuario? Desde su templo. Pues como dijo Yeshua, el juicio empieza desde su casa. Y como dijo que falta les empieza por nosotros, y el justo con dificultad se salva, en donde aparecerá el impío y el pecado. Eso lo dice mucho para que nos apercibamos a tener temor y no que duchan santidad. Y el temor a Yahweh, esta en Mishlei y Proverbios 8:13 es la definición. Temor a Yahweh es aborrecer el mal. El temor al Eterno no es el temor a que puedas tú decir, el miedo. No, es otro temor, ese es el del enemigo. Temor, miedo, pues, no viene de Yeshua, del enemigo. El temor a Yahweh está hablando de honra al Eterno, de reverencia al Eterno.
de aborrecer el mal, como está ahí en Mishlei Proverbios 8:13. Y vemos aquí, fíjense, por eso como dice, el juicio empieza desde su casa, como dijo Kefas Pedro, empieza por nosotros donde nos parece limpiar el pecado. Es algo bien impactante. Comenzando, dice, desde los varones ancianos que están delante del templo, los que están ahí delante del templo, fíjense. Le dijo contaminar la casa, y uno puede decir, llenar los atrios de muertos, porque obviamente estaban, pues iban a contaminar su casa. Con todos esos muertos ahí, pues, iba a quedar contaminada su casa. Kadosh. Su santa casa, pues, iba a quedar contaminada. Su lugar Kadosh santo. Y uno dice, ¿por qué? Pero dice que contaminen su casa. Porque son los juicios el que no trae. No va a tomar por inocente al culpable. Es triste. Porque uno puede decir, ¿por qué el Eterno permitió que los babilonios destruyeran, contaminaron su casa, los pueblos destruyeron? O en los tiempos del Antíoco, en los tiempos de los macabeos, que llegaban a sacrificar un cerdo en el altar. Y hasta su sangre y todo, poner los rollos de la Torah y quemarlos. Todo fuerte hizo ese rey pagano. No era porque el Eterno no podía salvar, sino porque su pueblo permitió eso. Era porque su pueblo se había alejado de él. Porque su pueblo había dejado la Torah y no vivían de acuerdo a la voluntad del Eterno, y el Eterno permite que lleguen juicios. Es algo terrible. Permite que lleguen juicios porque Él es un Elohim justo. Él no va a tolerar, no va a tolerar el pecado. Y eso le duele, es su casa. Es su casa. Su casa. Piensa a qué nivel llegó el pueblo para que hasta el Eterno tuviera que contaminar, permitir que se contaminara su casa. Pues, eso es algo terrible. El Eterno permitió eso. Porque él limpia la tierra de iniquidad. Él limpia. Él trae juicios justos. El impío, el Eterno no lo tolera al Eterno. Él nos da la oportunidad para que volvamos a Él. Por eso le dice a Ezequiel, lo que vimos anteriormente. Al impío no le dice, pues no, ya te la perdiste. No, es tan bueno. El impío, sí, el Eterno no tolera su iniquidad, no tolera al impío. Pero el Eterno es tan bueno que aún tiene su brazo extendido. Le dice, y es que él no dice, pues no, es un malévolo. No, tú vas a dar amor a estarle. Se vuelve, si se vuelve. O sea, habrá librado tu alma y tú también. Entonces hay ayuda. Amén. Y luego Dios se decretó y lo cumplieron porque los hijos de Yahweh obedecen. Y salieron y mataron en la ciudad. Fíjense, aconteció cuando ellos iban matando y quedé yo solo, fíjense. Una batalla con los y pensamos que eso sucedió. Muchos fueron matados por hambre, espada, pestilencia. Terrible. El pueblo dado lo malo. Y matar. Y quedé solo. Y él se postró sobre su rostro y clamó, ¿verdad? Rogándole al Eterno, ¿vas a destruir a todo el remanente? Porque le está rogando a Yahweh, ¿vas a destruir al remanente de Israel? Todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Destruirás todo el remanente, porque ese es el remanente que había quedado. También recordemos que las 10 tribus del norte ya habían sido llevados al exilio, pues ya habían sido esparcidos. Las 10 tribus del norte. Terrible. Terrible lo que vemos en la maldad. Y que vemos aquí. Vas a destruir el remanente Israel de la mano furioso de Jerusalén, lo que queda. Sobre Jerusalén, sobre Jerusalén. Que ya habían sido los 10 tribus del norte llevados cautivos. También es que él, junto con otros también, pocos habían quedado. Y él rogando por compasión. Le dieron respuesta. La maldad de la de Israel y de Judá es grande sobremanera, por eso llegan los juicios. Pero la tierra está llena de sangre, ahí está. Ellos llenaron la tierra de sangre. ¿En qué manera? También en lo físico, no solo en lo espiritual. Que hacían mal a su hermano, murmurando contra su hermano. Lo que removían ellos, tanta maldad, como dice Miqueas. Porque no solo hacían mal al hermano, como les digo, murmurar, hablar mal del hermano, sino ellos pisoteaban al pobre, ellos sobornaban, se movían los sobornos y no les importaba
No les importaba a ellos cómo estaban las viudas, los pobres, los huérfanos oprimidos. Hay que sigan ahí, pues. Tanto era la maldad como vimos. Era Mijá o Amós, que hasta les venden a un pobre por un par de zapatos. Terrible. Era terrible la iniquidad del pueblo. Tanto lo que se movía, llena de sangre, porque también sacrificaban a sus hijos también. A los dioses paganos. Terrible. Terribles. Algo terrible lo que hacía el pueblo. Llena está la ciudad que de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado ya la tierra y Yahweh no ve. Lo vimos en el capítulo 8 y dice no ve. Ya vimos que hacían cosas fuertes en el templo, en el templo de Yahweh. Fíjense. Y así ellos decían, pues no ve. Ha abandonado la tierra. Se metían en cosas bien serias. Se metían con el Todopoderoso. Que hizo el ojo no verá, que hizo el oído no escuchará. Claro que sí. Él lo ve y lo escucha todo. Él lo oye todo. Nada escapa de él. Él no puede ser burlado. A los que pisotean, rechazan su Torah conscientemente, con toda arrogancia y maldad, sinvergonzadamente trae juicios, porque eres un Elohim justo y Kadosh, santo. Bendito sea en su nombre. Ay, como Yahshua. Por eso dice, así haré, no va a perdonar, ni va a tener ángel. Por aquí está, porque haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Esto lo que le está viniendo no era, ay, qué feo, qué gravedad, qué maldad tan grande. De ellos, no del Eterno. Le está diciendo aquí el Eterno, va a recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. No le está diciendo el Eterno que iba a venir maldad sobre sus obras buenas. No, Él honra a los que le honran. A los que lo desprecian, a los que lo tienen en poco, Él va a traer juicio. Sigue siendo el mismo, Él es fiel. Él es muy digno de ser exaltado. Nadie como Yahshua. No hay nadie como el Todopoderoso. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él trae esto como vemos, para que ve. Esto lo que el Eterno trae son sus caminos sobre sus propias cabezas. Así de sencillo. Y ya luego el varón vestido de lino que habíamos visto, que tenía el tintero en su cintura, les pone una lábara diciendo, hecho conforme a todo lo que nos da. Y ahí ya puso esa señal. Con los ciegos temerosos de Yahweh. Vamos a cabo, gloria a Yahshua. Bendito sea su nombre, no hay como Yahshua. Vamos a ir leyendo aquí capítulo 10, dándole a cabo la gloria a Yahshua, no hay como él, aquí en Yehezkel. Capítulo 10, dándole a cabo la gloria a Yahshua. Yeshem Yahshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Miré y aquí en la expansión que había sobre las dos cabezas de los querubines con una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y esparcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban en la mano derecha de la Bet casa, cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la cabot de Yahweh se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la Bet casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la cabot de Yahweh. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Elohim omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él, y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré ya aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda,
Y cada uno tenía 4 caras. La primera era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y con los querubines alzaban sus alas para levantarse la eres tierra. Las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos alzaban, se alzaban con ellos, porque el ruido de los seres vivientes estaba en ellos. Entonces la cabot de Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis sopes. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la Beit Yahweh, casa de Yahweh, y la cabot del Elohim Israel y el Elohim Israel estaban por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Elohim Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre. Y figuras de manos de hombre bajo sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vimos del río Quebar. Su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Amén. Bendito sea Yahshua. Vamos a cabo del Eterno. Cabo de Yahshua no hay nadie como él. Bendito sea el Eterno. Aquí vemos algo impactante. Vemos de los querubines, pero vemos el Eterno, que vemos, ¿verdad?, que hace el Eterno. En este capítulo que acabamos de leer, como su cabo se elevó encima del umbral y se puso sobre los querubines. El Eterno, ¿verdad?, vemos su cabo abandonando su queja, su templo cabo santo. Ya no iba a habitar el Eterno ahí. ¿Por qué? Porque estaba llena de iniquidad. Lo había contaminado con sus abominaciones, con sus idolatrías. Ya vimos lo que hacían ahí dentro del templo de Yahweh, los atrios de la casa de Yahweh. Lo que hacían, las cosas terribles que hacían los ancianos o que hacían el pueblo. Según es para que se apartaran, pero no. Según es para que santificaran los Joanim, los sacerdotes, los levitas que debían administrar, no. Se habían llenado de tanta iniquidad. Fue algo terrible. Aquí vemos de los querubines y 4 ruedas junto a los querubines, ¿verdad? Y ¿verdad? Cada querubín tenía una rueda. Y las ruedas eran como de crisólito. Su apariencia, ¿verdad?, como la que de una misma forma. Como si hubiera una en medio de la otra. Fíjense. Y aquí habla, ¿verdad?, de esta apariencia de ellos. No se volvían, sino que al lugar donde se volvía la primera, ellos también iban. Y todo su cuerpo, y sus espaldas, sus manos, sus alas, y las ruedas estaban llenas de ojos. Fíjense cómo era la apariencia de estas ruedas junto a los querubines. Y vemos lo de los querubines. Cada uno tenía 4 caras. La primera era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Piensa todo como eran los querubines, similar como la visión que había visto en el libro que va desde el primer capítulo. Vemos así en los querubines, con uno de querubín, o querub, de querubín, otro de hombre, tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y ese es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y vemos aquí, cuando se paraban, fíjense aquí como los querubines, y cada uno tiene una rueda junto a ellos. Junto a los querubines, junto a cada querubín había una rueda. Y estaban con ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellos. Las ruedas se paraban. Y cuando se alzaban, se alzaban con ellos. Porque dice el ruedo de los seres vivientes estaba en ellas, en las ruedas. Entonces la cabot de Yahweh se elevó. Vemos el Eterno abandonó. Ya no estaba en el templo. Vemos la cabot de Yahweh y se eleva encima del umbral de la casa. Y se puso sobre los querubines, como dije. Se puso sobre los querubines, abandonando la casa. ¿Por qué? Porque el Eterno no habita en medio de la iniquidad. Eso lo mismo hace referencia, se complementa con lo que está ya en Corintios, cuando dice el Eterno que nosotros somos hija del templo del Elohim viviente.
Y para que Él more en nosotros no debe haber iniquidad. Por eso dice, huye de la fornicación. Y que no podemos unirnos con yugo desigual. No tiene nada que ver que el Mashiach con la Satán. No, no tiene que ver nada. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No debemos decidir, no debemos de afirmarnos, pues. Debemos nosotros, pues, tener una identidad firme en Yeshua. Debemos estar firmes en Yeshua. Con la mirada en Yeshua. Y estar firmes en Yeshua. Una identidad firme en Él. No podemos estar a medias ni titubeando, ni un poco con Yeshua y querer un poco agradarme mismo. Andar en el mundo, no. El pecado tiene que aborrecer. Tenemos que hacernos libres de toda cadena. Tiene que una santidad, una disposición, una entrega a Yeshua. No podemos servir a dos, ya sabemos. Dos adonis, dos señores. Vamos a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. Tenemos que amar a Yeshua o a Satán. Es lo que quiere el Eterno de nosotros, que seamos entendidos, que atendamos su trabajo para Kadosh Santo. Es decir, si lo vamos a seguir a Él o no. Es así de sencillo lo que quiere el Eterno de nosotros, que entendamos. Y lo que vemos aquí, por eso abandono. Y si no queremos que el Eterno se vaya de nuestras vidas, porque ninguno de nosotros queremos eso, no, necesitamos de Él. Si no nos morimos, como dijo Yeshua, yo soy la vida, ustedes los pámpanos. Y separado de mí nada podéis hacer. Por eso permaneced en Él, para que yo permanezca en ustedes. Debemos de permanecer en Él, guardando su palabra. ¿Cómo? Pues sí, guardando su palabra. Si mi hermano guarda mis mandamientos, sino sus pisadas. Tienen que luchar en santidad. Si no, así como el pueblo abandonó al Eterno, Él los abandonó a ellos. Y su cajón dejó la venta casa. ¿Por qué? Porque ya había contaminado, llenado de iniquidad. Y Él no puede evitar la inmundicia. Así también como nosotros, ahora nosotros que somos es templo de Yahweh, nos llaman a que duchar la santidad. Si andamos en tantas inmundicias, abominaciones, idolatría, mentira, avaricia, fornicación, etc., no puede morar Yahshua en nosotros. Y aunque Dios no, pero yo conozco, yo guardo las fiestas. Por eso no viene el Ruach. Eso no significa que va a venir el Ruach, que Yahweh está en ti. Ya sabemos que Ishaku y Isaías guardan fiestas Rosh, pero eran hasta abominables para Yahshua. No porque sus fiestas son abominables, no son preciosas. Porque ellos están llenos de iniquidad como los guardaban. Era una abominación delante de Yahweh, del Todopoderoso, y el Eterno aborrece eso. Aborrece el Eterno eso. Y por eso es que nos santifiquemos, que nos apartemos, para que así el Eterno more en nosotros. No more en nosotros. Bueno, fiestas, me congrego. Todo es muy importante, sí. Pero lo más importante, pues, es si estamos en Él o no. Lo más importante es que si nos amamos. Lo más importante es si hemos entregado nuestras vidas a Él. Entregados a la oración, al ayuno. Si nos hemos apartado del pecado. Si nos hemos hecho libres de toda cadena de maldiciones relacionales. Si nos hemos genuinamente entregado a Él. Y obedeciendo su Torah, así es como viene su ruach. Obedeciéndolo a Él, siguiendo sus pisadas. Eso es lo más importante. Y cuando digo obedecer su Torah, pues, es hacerlo con todo corazón. Es de tener siempre presente. Debe ser como fundamento en todo lo que hagamos. El primer y gran mitzvah, mandamiento. Como dice, amarlo con todo su corazón, mente y fuerzas. Pero como lo vuelvo a repetir, guardando fiesta, guardando Shabbat, que le congregue, que haga buenas obras, no significa que el Eterno no está en ti. No significa que tienes el Ruach HaKodesh. Hacer buenas cosas, yo esto, guardo fiestas, me congrego, hago esto. No es que lo estoy descartando, no. No, el Eterno no descarta eso. Pero si no lo amas con todo tu corazón, mente de fuerzas, si no te has entregado completamente a Él, no has dejado el pecado, haciendo cadenas de maldad, pues en vano guardas las fiestas, pues, o guardas Shabbat. No, hay que decidirnos, todo corazón, seguir a Yeshua. Hay que dedicarnos su voluntad. Vamos a cabo gloria al Eterno. Amén. Para que Él more en nosotros, como su hija al templo, somos hija al templo, morada del Ruach HaKodesh. Para que Él more en nosotros, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que hacer su voluntad. Vamos a cabo gloria a Yeshua. Amén. O sea, Yeshua, ya decía sencillo lo que Dios quiere de nosotros. Seamos entendidos, porque vienen juicios. Fíjense, vamos a continuar aquí, capítulo 11. Vamos a el Eterno como reprende la iniquidad. Porque Él ve todo. Es cierto, son más va a demandar, como ellos de Miguel también, son los que son príncipes, los que son líderes, liderando el pueblo.
mal lo ha demandado ellos que debían de juzgar con justicia al pueblo y caminarlos. Y son de tropiezo y ofenden al pueblo, el Eterno trae juicios. Juicios fuertes, fíjense. Aquí es que 11, incluso el nombre de Yahshua HaMashiach, se les daba el palabra Kadosh Santo. El Ruach me elevó y me llevó por la puerta oriental de la Beit Yahweh, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, príncipes del pueblo. Y me dijo, ven Adán, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esa ciudad mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla, y nosotros la carne. Por tanto profetiza contra ellos, profetiza, ven Adán, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Ruach de Yahweh, y me dijo, así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, oh Beit Israel, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro Ruach, espíritu, yo las he entendido. ¿No ve todo? Entonces Yahshua. Habéis multiplicado vuestros muertos en esa ciudad, y habéis llenado de muertos los calles. Por tanto, así ha dicho Yahweh, ¿no? Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella la olla. Mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis tenido, y espada traeré sobre vosotros, dice Yahweh Adonai. Yo sacaré de medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A la espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabéis que yo soy Yahweh. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabéis que yo soy Yahweh, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido a mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Adon Yahweh, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Amén. Entonces Yahshua, cuando acabó gloria al Eterno, acabó de Yahshua, que hubo su suceso bien fuerte. Y vemos como el Eterno, porque Él lo ve todo, aquí el Eterno confronta a estos príncipes malévolos, hombres principales del pueblo. Hablando aquí, como vemos, de Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, que eran principales del pueblo, líderes, supuestamente para que fueran respetados y hombres honorables, temerosos que guiaban al pueblo, pero no, estaban llenos de iniquidad, estaban llenos de perversidad. Fíjense, estos maquinaban perversidad, dando mal consejo. Ellos decían, no sea tan pronto. Ellos no van a venir juicios, no, estamos bien. Hay que edificar casas, decían. Esa será la olla, y nosotros la carne. Que no debe venir nada malo, no, estamos bien. Bien, terrible. Por tanto, que dice profetiza, pides mis palabras, porque el Eterno lo ve todo. Fíjense que el Eterno, como dice, así ha hecho Yahweh, así habéis hablado, dice, así ha hecho Yahweh, así habéis hablado, casa de Israel. Y las cosas que es vuestro Ruach, dice, yo las he entendido. Él lo entiende, lo ve todo, nadie escapa de él. Por eso que vemos, fíjense la maldad de ellos, habéis multiplicado vuestros muertos en esa ciudad, habéis llenado de muertos los calles, están llenos de iniquidad. Y vemos que es lo que dice el Eterno. Ustedes, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla. Y más yo sacaré de vosotros de medio de ella. Ellos decían, nosotros la carne, ¿verdad? No. Vemos aquí, dice el Eterno, espada ante mí, voy a traer a ustedes la espada, porque vienen los juicios del Eterno. Voy a sacar de medio de ella, y os entregaré en manos de extraños. Juicios haré. Hace juicios, fíjense, haré juicio entre vosotros, van a caer la espada. ¿Qué dice Sabres que hizo ya? Muchas veces dice eso porque eran tremendos duros, que querían rentarle al Eterno. No ve, a ver que me hagan, que me juicio, no puede ser burlado del Eterno. Él no tolera la iniquidad, la rebelión, la tanería. ¿Por qué? Porque no habéis que andado mis estatutos, como vemos aquí, ni habéis obedecido mis decretos, sino que, y sino conforme a las costumbres de las naciones, ellos nos hacían puras abominaciones, como los paganos, como así. Habían apartado de la Torah totalmente, habían pisoteado la Torah. Y ellos como principales, en vez de guiar al pueblo, en vez de ayudarlos, no en el tropiezo, y hacían el mal al pueblo, maquinaban perversidad.
perversidad, maquinaban contra el pueblo. Ustedes habéis multiplicado sus muertos, sus iniquidades alcanzándoles por fíjense lo que hacían, terrible. Las maldades de ellos. Pero que dice el Eterno, por cuanto han hecho eso, la ciudad no será por olla. No va a ser por olla, fíjense, no son la carne, ella la olla. A la ciudad le pase lo que le pase, nosotros somos la carne, ellos la olla. No va a ser por olla, no. Es como que según que iban a estar protegidos, pues, según que iban a estar bien. No. Ni ustedes se van a hacer la carne de ella. En los límites y se van a juzgar, en los límites ahí lo van a juzgar. No van a tener ahí la ciudad por olla, no. A los límites ahí lo va a juzgar. Juicios, ahí va a traer juicios. Y fíjense que inmediatamente cuando profetizó eso de ese Pelatías, uno de ellos, al otro, Adonai lo mató. Pues no porque era bueno, porque está prolongando la imagen para que él entienda, para que se arrepienta y se vuelva eterno. ¿Qué habla de dos? Obviamente no eran solo dos malévolos, no, ahorita había muchos inicuos, malos, hombres según principales, según los lugares, pues. Porque eran principales del pueblo, pero no actuaban como principales, pues. Estábamos a lo malo, ya estamos viendo aquí, terrible. Y Pelatías, uno de ellos, murió, fíjense, porque no puede ser burlado el Eterno, no. El Eterno trae juicios, decreta. Él es fiel, es justo, no tolera iniquidad, que se desprecie tal magnitud su Torah, Kadosh. Bendito sea Yahshua. Y él se postró por eso, otra vez, como la otra vez que vimos, como acabamos de leer el capítulo 9, cuando maten jóvenes, ancianos, niños, y se postró, ya, le tengo pasión, otra le ruega al Eterno. Después de todo el remanente de Israel, rogando por compasión, y a dónde quiere que nos humillemos delante de él, que hagamos su razón, su voluntad. Fíjense aquí la maldad terrible del pueblo. Y es que él era un hombre justo y Kadosh, por eso se los cogió con propósito, pero le enseñó pruebas fuertes. Como vamos a estar bien, es terrible. Y por eso le tengo diciendo un tema, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo, voy a poner tu rostro fuerte como pedernal contra el rostro de ellos. Bendito sea Yahshua, porque él no tan fiel, tan bondadoso, y él robando, no porque era idólatra, consentidor, empachador, sino como Moshe intercediendo, rogando de compasión del remanente de tu pueblo, no habías tu y tu pacto, rogándole por compasión, vas a estudiar todo el remanente de Israel. Es como eso, es como clamó, como le dolió tanto que habiendo Adonai tenido compasión de ellos, dejaron un remanente después del exilio. Cuando regresaron a Jerusalén, habían sido hallados el pueblo otra vez faltos, habían tomado mujeres extranjeras y han tenido hijos de ellas, algo que el Eterno les había prohibido. Fíjense. Y Ezra, ¿cómo podemos pararnos delante de ti? Qué hermoso cómo se humilló Ezra delante de Yahshua, Ezra delante de Yahshua, ¿cómo podemos? Ya dejado un remanente y para esto, otra vez haciendo lo malo el pueblo, fíjense. Entonces arrancó pelos de su mano y su cabeza, bien. Del dolor que tuvo. El pueblo pudo haber hecho eso ni habiendo entendido toda la trayectoria. Todo lo del cautiverio y habían regresado de lo que habían caído. Es terrible. Por eso nos llaman Eterno ser entendidos a tener su Kadosh. Cuando acabó del Eterno. Entonces a Yahshua. Cuando la acabó la gloria a Yahshua, solo le tiene que ser exaltado y se puede poner en pie, vamos sin Dios, hermanos y hermanas, dando la gloria a Yahshua. Vamos a pausar aquí en la acabó de Yahshua, aquí en Yehezkel Ezequiel 11, donde hemos estado leyendo. Yehezkel 11, versículos del 14 al 17. Bendito sea Yahshua. Amén. Yehezkel 11, del 14 al 17. Con la gloria de Yahshua, en el Yahshua el Mashiach, en el nombre de Yahshua Mashiach, presentada la palabra Kadosh Santo. Y vino a mí la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, ven Adam, tus ajim hermanos, tus ajayot, tus ajim hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la vida de Israel, casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada él tiene posesión. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh Adonai, aunque les ha arrojado lejos entre las naciones y les ha esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario. Fíjense, pequeño mitad santuario en las tierras donde lleguen.
Y por tanto, así ha dicho Yahweh Adonai, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la Eretz Israel, tierra de Israel. Amén. Bendito sea Yahshua, ¿cómo se acabó gloria del Eterno? Gloria a Yahshua, eres tan bueno, fíjense que... No, pues no, eres tan bueno. Fíjense que tener su bondad es tan bueno, tan tierno, tan lleno de amor. Vemos otra vez la misericordia de alcanzando a Israel. El Eterno promete restaurarlos. Esta restauración, promete esta restauración, promete traerlos. Fíjense. Porque le dice a sus hermanos, los hombres de tu parentesco, toda la casa de Israel, toda la vez de Israel. Ya habían sido, recuerda, aquí ya habían sido llevados al cautiverio Israel, los 10 tribus del norte. Y ya Jerusalén ya está a punto de quedar destruido, queda todo destruido por su rebelión, como hemos estado viendo. Toda la vida de Israel son aquellos a quienes los moradores de Jerusalén dicen alejados de Yahweh, a nosotros ya la tienen posición alejados. Ustedes ya están ahí. A nosotros ya la tienen, ustedes ahí andan ahí. Pero el Eterno, fíjense que tan bueno es Él, aún no ha desechado, hasta el día de hoy no ha desechado a Israel. Pero es tan bueno y tan lleno de Ahabá, de amor, de ejército de gracia, de gracia y misericordia. Fíjense que un Eterno es tan bueno y movido a compasión. Aunque les ha arrojado, fíjense la promesa, entre las naciones y los esparcido, pero en donde lleguen van a ser pequeños santuarios, que fíjense, les seré por un pequeño santuario. Fíjense, les seré como pequeño santuario, esa protección, ese favor, aún les iba a alcanzar su favor, aún las tierras a donde iban a llegar, fíjense, a donde iban a llegar. Fíjense qué tan bueno es la obra. Es tan digno, es exaltado, es tan digno. Les seré por un pequeño santuario, fíjense qué tan bueno. A donde llegue. Fíjense que tan bueno es el Todopoderoso. Y le dice yo voy a recoger. Los voy a congregar, los voy a reunir. De todas las tierras donde estáis esparcidos. Y os voy a dar la tierra de Israel. Y lo vemos hasta el día de hoy. El Eterno ha traído a los hermanos judíos. De la casa de Judá, incluso de las tribus del norte. Él ha traído. Porque Él es fiel a sus promesas. Y lo hemos traído hoy cumpliéndose. Esas fueron las promesas. Le voy a dar la tierra de Israel. Y vemos en 1948 se renació. Renació el Estado de Israel, la nación de Israel. En un lugar. La tierra que es de ellos. La tierra que Adonai les dio. Porque Adonai es bueno. Aunque ahorita Israel está bien pequeña y tenía mucha más tierra que eso. Pero por sus pecados están así. Por sus rebeldías. Por orar por Israel. Orar por Israel. Pero tener compasión de ellos. Es algo terrible. Terrible. ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está Israel? Por eso de orar por sus hermanos judíos, que se vuelvan a Yahshua, que lo reconozcan. Pero fíjense que vemos aquí. A dónde es compasión, cómo es movido. Es movido a compasión. Es tan grande Yahshua. Su misericordia dice como, pues sí. Es verdad, es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Es tan bueno. Les promete esa restauración y que iba a reunirnos y darle la tierra de Israel. Fíjense, a pesar de sus rebeldías, a pesar de que fueron esparcidas sus rebeldías, les promete restauración. Bendito sea Yahshua, porque Él es tan bueno, restaura a Yahshua, no hay como Él.